Esteban Torres. Gracias, presidente. Encantado. ¿Sí se me escucha, se me ve? Se le escucha perfectamente. Tiene 10 minutos, legislador Torres. Gracias, presidente. Una caída no se soluciona poniendo más piedras al que se debe levantar. Un auto descompuesto no avanza más rápido si lo conducen hacia una pendiente. El auto dañado avanza si no existe pendientes, ni tampoco rompe velocidades. Yo no estoy en la Asamblea Nacional para subir los impuestos. El movimiento Cambio de Tungurahua, que presido, tampoco está ni estará a favor de subir los impuestos. La bancada legislativa que integro, tampoco. Porque los impuestos que propone esta ley y que mantiene todavía este informe para segundo debate son piedras, son pendientes, son rompevelocidades que no van a ayudar a los ecuatorianos que se tienen que levantar luego de esta pandemia. Y esa idea errada, lamentablemente, no es solo de algunos burócratas y políticos ecuatorianos. Vean lo que proponen los comunistas que gobiernan hoy España y Argentina, el señor Iglesias, el señor Fernández y toda esa camada de trasnochados. Lo mismo con otros matices. Que hace pocos minutos el presidente Moreno tuitee que ya no hacen falta los impuestos, que muchas gracias, no cambien nada la idea tan errada que casi se aprueba aquí. Esto parece una serie mal producida y no de Netflix, de Ecuador TV. Pero los acólitos del poder tienen que ser desenmascarados, no se le van a sacar gratis. El anuncio del presidente les ha salvado por milímetros, aunque les ha desnudado frente a los ciudadanos. ¿Con qué cara les van a decir ahora que durante un mes, durante 2 meses estuvieron defendiendo impuestos que ahora ya parece que no son de vida o muerte, según el propio presidente? Leo también un estudio del Fondo Monetario Internacional de hace un mes sobre esta crisis con mucha preocupación. El estudio concluye, y lo cito, los gobiernos deben considerar impuestos a los ingresos, a la propiedad y a la riqueza de los ciudadanos. Y hasta dan el nombre con el que se los debe llamar, Solidarity Surcharge, el recargo solidario. El cargamontón, como vemos, al ciudadano no es solo nacional, sino que es también internacional. Y para que vean que el enfoque equivocado, colectivista y comunista no es patrimonio único de los ecuatorianos, ahora es algo que sin duda me esperaría de bloques como Alianza País, como la Revolución Ciudadana, que desde siempre y por siempre colectivistas y de izquierda han sido. Siempre se han mantenido en esa línea. Aunque ahora los de la Revolución Ciudadana se transformen y muten, como ya no son gobierno, en los adalides de los antiimpuestos, de hijos de Chávez al Tea Party madurista. Pero no se olviden una cosa, ecuatorianos y señores asambleístas, fueron los asambleístas de esta bancada los que en el 2015 intentaron subir el impuesto a la herencia al 77,5, que hoy estarían pagando los que están enterrando a sus familiares por el virus de Wuhan, si el pueblo no los hubiera detenido, si el pueblo no se hubiera levantado. De quién si no me esperaba esto es del bloque de Creo, que ha salvado también los platos con el anuncio del presidente. Que hayan sido ustedes también quienes creían que más impuestos eran positivos para salir de la crisis. Y lo digo con una genuina inquietud, porque conozco y respeto a muchos de los economistas liberales clásicos, hayekianos, misesianos, que los asesoran o al menos los asesoraban hace algún tiempo. ¿Estuvieron ustedes de acuerdo, economistas, con estos impuestos, por progresivos que hayan sido? ¿Estuvo Fundación Ecuador Libre de acuerdo con estos impuestos? ¿O era una decisión puramente política y unilateral de los asambleístas del bloque? ¿Con qué lógica? Sin duda, distinta a la económica. ¿Por qué no alzaron entonces su voz, como yo, aquellos que han defendido la idea de que en crisis no se sale con más impuestos, sino más bien eliminando los impuestos, eliminando las cargas? Y ahora vamos a los números, que eran importantes, aunque el presidente haya dicho que ya no hacen falta, en un giro más de esta serie televisiva repleta de humor negro que vivimos en estos años. En un principio querían recaudar alrededor de 1.200 millones. Luego la ley se modificó y ya no eran 1.200, eran 600 millones, a los que ya no tienen nada que pagar. De ahí, alrededor de 120 millones
se les iban a cobrar a personas que no tienen empleo, que ya no tienen los ingresos, a personas que funcionan de forma independiente, no en relación de dependencia. Al menos 280 millones a los que estaban a medio gas, guardando para llegar a final del mes y para levantarse en algo luego de la crisis. Ellos no eran los grandes empresarios, ellos no eran los multimillonarios, los superprofesionales, no. Eran los emprendedores, los que funcionan sin ser empresa y generan riqueza en este país. Y saben que hay poca seguridad de lo que pasará mañana. Y además 600 millones, ¿para qué? Para más gasto a través de la cuenta única del Tesoro, sin control, sin medida, como están acostumbrados. ¿Y por qué? Señores del gobierno, no tienen legitimidad para cobrar más impuestos. No tienen legitimidad para cobrar más impuestos. Lo van haciendo 3 años seguidos y antes de eso 10 años seguidos. Esto ya ni se trata de que exista o no exista dinero en el bolsillo de los ecuatorianos para sacarlos. Se trata simplemente de que no tienen un gramo de legitimidad para cobrar más impuestos, uno tras otro. No para mejorar la vialidad, no para mejorar la educación pública, la salud. Impuestos para engordar al Estado y emplear a los cercanos en secretarías de la tontería y en empresas públicas de los pipones. Y se aprovechan, claro, de que los ciudadanos siguen encerrados en sus casas sin poder protestar, de que la asamblea sesiona de forma telemática y no presencial, y que de aquellos que salieron del encierro porque ya no aguantaban más, están preocupados de comer, no de velar por lo que hace este gobierno o no hace. Persiste en este informe para segundo debate el error respecto de la educación privada. Se tiene que limitar la disposición que permitiría que nadie pague una sola pensión en la educación privada, en cualquier nivel durante todo el 2020, independientemente de su situación personal y familiar y del impacto que haya sufrido por esta crisis. Esta ley tiene que promover los acuerdos, las becas, las ayudas, las concesiones a todos quienes estén sufriendo este golpe económico sin excepción, pero no puede imponer el incumplimiento, el desorden, la anarquía y la quiebra. Es como que en aras de velar por la movilidad de las personas afectadas, se imponga que cualquiera pueda comprar un carro durante el 2020 sin tener que pagar nada. ¿Qué va a pasar? Los vendedores de carros quebrarán. Simple. Queremos entonces que quiebren las escuelas, los colegios, las universidades privadas. ¿Quién va a acoger a todos esos estudiantes? El Estado. Por favor, señores, eso es imposible y esa disposición sigue siendo peligrosa en el texto. Si algo se puede salvar en este proyecto, aunque sea insuficiente, es la reforma laboral, exceptuando, por supuesto, aquella interpretación antojadiza que se quiere hacer del 169 y, en mi criterio, hasta de forma retroactiva, como les he escuchado a algunos de los asambleístas, que sería nefasta. Pero las otras reformas, que no solucionarán el problema de fondo, en algo creo que podrían aliviar a la situación laboral ecuatoriana. Mucho me hubiera costado, sin embargo, por los millones de jóvenes desempleados, algunos incluso con título universitario, que se les permitiera trabajar por horas en los trabajos que quisieran y que no se siga impidiendo que trabajen, que aprendan, que innoven. Ya la responsabilidad de su desgracia no se acabará mientras no expulsemos al marxismo del derecho laboral ecuatoriano y al comunismo de las corruptas dirigencias sindicales. Pero en todo caso, ojalá algunas de estas reformas se puedan votar de forma separada aquellas disposiciones que no son positivas. Y para finalizar, señores asambleístas, había un famoso ministro de Luis XVI que decía ya de forma bastante perversa que el arte de recaudar impuestos consistía en desplumar un pato sacándole la mayor cantidad de plumas sin que proteste mucho. Con esta ley, sin embargo, con el ímpetu de agregar y cobrar nuevos impuestos, ni siquiera le van a sacar las plumas al pato, lo van a matar. Y eso es propio ya no de perversos, sino de idiotas, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. A usted, señor.